Muy buenas tardes, tanto los que nos acompañan personalmente aquí en el campus de Ciudad Universitaria, como nuestros queridos alumnos también de por allá del Instituto Politécnico Nacional en el campus Tepepan. Esta tarde tenemos el privilegio de escuchar a María Angélica Cruz Reyes, quien es docente allá con ustedes en Tepepan, contador público también por allá, con maestría en finanzas por la UNAM en nuestra Facultad de Contaduría y Administración y doctorante para el programa de Ciencias de la Administración de la UNAM. Tiene experiencia profesional en la iniciativa privada por más de 20 años y también en el Poli ha tenido experiencias en el diseño e impartición de seminarios de titulación, cursos y talleres para la actualización de la planta docente, sobre todo en el área de finanzas, y también ha sido jefa del Departamento de Servicio Social y el de posgrado. María Angélica Cruz ha sido invitada en Honduras por la UNITEC para clases de finanzas corporativas y también ha sido directora de proyectos de investigación desde 2001. Por supuesto, ponente en varios congresos nacionales e internacionales, autora de artículos en diversas revistas, algunos capítulos de libros, asesora de tesis, certificada por ANFECA en el área de su especialidad, miembro de la Red de Desarrollo Económico del Poli y de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad, cuyas siglas son RICO, ojalá se haga rica, y entre sus reconocimientos especiales está haber obtenido el primer lugar en el Premio Nacional de Investigación para Académicos por ANFECA en 2007, otro reconocimiento por haber sido asesora de tesis ganadoras en primero y segundo lugares en el Premio Nacional de Tesis también por ANFECA, y finalmente un reconocimiento como asesora del grupo ganador del primer lugar del Maratón de Finanzas. Esta tarde María Angélica Cruz Reyes nos va a impartir una conferencia que lleva por título Modelando la medición de la generación de valor sustentable, propuesta para la agroindustria en México. Y esto, como todos sabemos, se sitúa en el marco del ciclo de conferencias denominado Cadenas de valor, retos y oportunidades ante la sustentabilidad, cuya directora nos acompaña aquí en anónimo porque es muy modesta y no quiso tomar la palabra. Y bueno, pues bienvenidos una vez más a todos. Y María Angélica, sin más preámbulos, te dejo la palabra y me hago a un lado para que no te estorbe. Ay, no, al contrario, maestro, gracias. Buenas tardes. De verdad es un honor nuevamente estar aquí con ustedes, dándoles un poquito de lo que estamos haciendo en el trabajo doctoral. Agradezco profundamente a Paola, la doctora, por invitarme. Gracias siempre a sus referencias. Y bueno, también estoy muy emocionada porque le estoy platicando a los de la ESCA Tepepan, ¿no? Mi alma mater, ahí estudié, ahí doy clases, y bueno, me siento doblemente contenta y sobre todo en la presencia de todos ustedes. Déjenme decirles que este tema, como ya lo comenté, es parte de la tesis doctoral y quiero decirles que cuando inicié con este trabajo fue con una enorme duda alrededor de la sustentabilidad. Por favor, ¿qué es eso de la sustentabilidad, ¿no? Y máxima cuando lo considero que lo vamos a estudiar desde el punto de vista de las finanzas corporativas. Ay, entonces, pura cuestión cuantitativa con estas cuestiones que no me quedaban claras cuando empezamos a ver lo de la sustentabilidad. Y bueno, dije, ¿cómo se va a medir esto? Bueno, pues vamos a meternos en el reto de medir la generación de valor sustentable. Por supuesto que ha sido un trabajo arduo, a veces muy escéptico, a veces muy contenta, a veces muy frustrada, a veces bien emocionada, pero vamos saliendo con este trabajo doctoral. Bien,
Los trabajos que vamos aquí a vertir son la justificación del porqué del trabajo, los antecedentes de lo que es la evaluación, la teoría del valor desde 3 enfoques, desde la perspectiva, desde luego, económica, la perspectiva ambiental y la perspectiva social, para que finalmente aterricemos en lo que es por hoy la teoría de la generación de valor sustentable. ¿Dónde vamos a medir esta generación de valor sustentable? En la industria agroalimentaria, y muestro un poquito del método que hemos seguido para obtener los resultados siguientes. Del por qué. En el mundo de los negocios, en el mundo del comercio, el resultado financiero sin duda define las acciones futuras de las empresas, conforman la base para el diseño de las estrategias de ellas y operan estas empresas generalmente bajo la lógica del rendimiento. No operan bajo la lógica de ayudar al prójimo, sino obtener rendimientos. Pero también está la otra parte. Los procesos industriales y de distribución no solo afectan el medio ambiente, sino a todo ser vivo, a las personas en específico, en lo económico y en la calidad de vida. Pero si no hay agricultura, pues no podemos estar hablando de agroindustria. Y a la industrialización agrícola en las últimas décadas se le ha señalado como una actividad que causa efectos nocivos al medio ambiente, al clima, y por ejemplo el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que solo la agricultura es responsable de cerca del 14% de la emisión de gases de efecto invernadero. Ya con ello tenemos un serio problema, sin considerar la degradación de la tierra, sin considerar efectos por fuentes fijas, por los residuos sólidos urbanos. En ese contexto se planteó una pregunta principal que ¿cómo se puede evaluar la generación de valor sustentable en la industria agroalimentaria en México? ¿Cuáles son los factores? Para poder medir, tenemos que hacernos una pregunta secundaria. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a esa generación de valor sustentable y que en el transcurso del trabajo se convierten en los conductores de la generación de valor sustentable? Para ello hicimos una revisión teórica de cómo se ha evaluado a las empresas. Y bueno, para no irnos a décadas anteriores, parto del pensamiento de Friedman de que en una empresa el fin último es la maximización de la riqueza. Sin embargo, años posteriores, 30 años después, llega, por ejemplo, Rappaport y dice, no es suficiente la maximización de la riqueza que esté enfocada específicamente a los accionistas, sino que se tiene que generar valor, ¿no? Pero esta generación de valor sigue considerada dentro del ambiente económico-financiero. ¿Por qué económico? Porque la empresa realiza actos y hechos económicos, compra-venta, y de ahí se deriva todo, ¿no? Y la generación de valor para este caso está definido como el rendimiento superior al esperado, es decir, que si las proyecciones de la empresa se espera que dentro de 3 años un rendimiento va a ser del 15%, pasan los 3 años y no fueron el 15%, sino fueron 20%, entonces se está generando valor, ¿no? De acuerdo a este criterio. Pasan los años también, en 2003, 2011, sale un concepto de valor compartido con toda esta idea de lo que es la responsabilidad social empresarial, pero precisamente esa es la diferencia entre lo que se ha llamado generación de valor sustentable. La propuesta de Porter está definida como parte de la responsabilidad social. La generación de valor sustentable está dentro de las 3 esferas, ¿sí? La sustentabilidad vista desde el punto de vista de la administración, como lo estamos manejando hoy en día, la sustentabilidad tiene tres esferas o 3 dimensiones: la económica, la social y la ambiental. La responsabilidad social empresarial está solamente en la esfera social, por lo tanto abarca mayor ámbito la generación de valor sustentable. Pero esta propuesta, tanto la de Porter como la de Hartz y Milstein,
se basan únicamente en, hay partes estratégicas de la empresa, hay acciones dentro de la empresa que generan valor sustentable, pero no se miden. No hay una forma de decir, a ver, espérate, puedo medir las cuestiones cuantitativas, pero ¿cómo mido las cuestiones sociales? ¿No? Ese es el centro del debate, cómo lograr medir cuestiones o factores sociales. Y bueno, esto también ya se ha tocado en términos muy generales cuando hablamos no del proceso de la evaluación, sino de la teoría del valor. También hicimos un recorrido teórico, evidentemente desde la base de Smith y David Ricardo, donde prácticamente las bases de la economía neoclásica nos dice el valor de uso y el valor de intercambio, que es una propuesta de Adam Smith, ¿no? Pero también nos dicen que el trabajo es un factor para evaluar. Híjole, pues entonces aquí ya empezamos a tener ciertas complicaciones, a ver ya el trabajo como una parte cuantitativa. Después Marx nos dice, pues sí, hay dos formas de evaluar, la cuantitativa y la cualitativa. El valor de uso se encuentra más allá del ámbito de las consideraciones de la economía política, ¿no? Entonces, la utilidad, según quién da la utilidad de ese bien o servicio, pero también está la parte del intercambio, que es el precio, ¿no? Entonces, aquí viene estas dos vertientes, básicamente. En la parte de la teoría social, Durkheim nos dice, bueno, sí, es muy válida esta postura que toma Marx, que toma Smith, que toma Ricardo alrededor de la definición de lo que es el valor. Sin embargo, hay que considerar que el valor implica la idea de lo útil, para quién es útil, cómo es útil y en qué momento es útil, ¿no? De ahí se desprenden posteriormente las propuestas de Dominique, por ejemplo, donde dice, bueno, las empresas tienen que ser socialmente responsables porque operan en su entorno, ¿no? Y por lo tanto dependen de sí. Entonces las empresas están intrínsecamente conviviendo con el entorno y por lo tanto tienen que ser responsables, y en esas ideas sale también la teoría de Hartz, que es la generación de valor sustentable, porque solamente considerando los tres ámbitos ya mencionados podemos considerar que se puede contribuir no solo al desarrollo de las economías dentro de las empresas, sino de las naciones. Y en ese contexto podemos considerar que la definición de evaluación o de evaluar es la asignación cualitativa, puede ser positiva o negativa, a una cosa o bien que satisface necesidades humanas. Sin embargo, como es un acto de la naturaleza humana, nos enfrentamos a un punto controversial. Bueno, hay tres elementos: sujeto que valora, la valoración en sí como proceso y qué es lo que se está valorando. Y bueno, pues ya no es lo mismo que yo valore con cierta carga de conocimientos a otra persona, experiencias, etcétera. Entonces ya pueden generarse una sinfín de modelos para evaluar, ¿no? Entonces, porque está el sujeto que está realizando este proceso. El otro aspecto bien importante es precisamente el proceso de valoración, que ya más adelante vamos a ver, y qué es lo que se está valorando. Si nos ubicamos en el término de empresa, no es lo mismo una empresa de servicios que una empresa de comercio, una empresa de industria. No es lo mismo una empresa que está operando, una empresa que se va a liquidar o una empresa que se quiere vender, ¿no? Entonces, ¿quién y cómo se va a valorar? Y bueno, en términos generales de la evaluación empresarial, pues podemos considerar que es un proceso de negociación. Tal como se hace hoy en día, la evaluación empresarial se hace como un proceso de negociación. ¿Cuánto vale mi empresa? ¿Cuánto quiero por ella? ¿Cuánto me das por ella? ¿No? ¿Cuánto vale en este momento con estas condiciones? ¿Cuánto vale si se cambian estas condiciones como tal? Y bueno, pues evidentemente no deja de ser un tema controversial. Y si le agregamos el término sustentabilidad, pues es doblemente controversial. Sin embargo, también
debemos reconocer que las empresas están transitando hacia la sustentabilidad. Y un proceso que me gustó mucho entre varios que examiné fue el de Glavik y Luckman, que nos dice, bueno, este proceso que va a transitar hacia la sustentabilidad, que tiene un enfoque de sistema, tiene 4 etapas básicos. La etapa de los principios, que son solamente acciones y comportamientos aislados. Cuando a las empresas se les ocurre, y como alguna persona de Herdes me dijo, es que nosotros empezamos a crear la fundación como una idea porque teníamos rendimientos, no porque tenían una conciencia social de ayudar al prójimo, simple y llanamente tenían rendimientos y tenían una serie de estrategias, ¿no? Comportamientos aislados. Pero cuando se van considerando estos comportamientos ya con un fin, ya con una medición a través de indicadores, se convierten en enfoques. Pasamos a la segunda etapa, la etapa de los enfoques, que ya va transitando hacia algo más concreto, ¿no? Cuando terminamos ya con los enfoques, que ya, por esta razón debí haber ahorrado agua, por esta razón estoy ayudando a las sociedades vulnerables, etcétera, se van convirtiendo los subsistemas, el ISO 14000, el ISO 14064, el ISA 8000, etcétera. Estos, en el proceso de la sustentabilidad, se convierten en subsistemas, ¿sí? En términos netamente cuantitativos, pues evidentemente son los indicadores. Y finalmente, cuando una empresa se dice sustentable, es porque llega a tener ya los sistemas como tal, y este sistema traducido a una política de sustentabilidad. Comen, desayunan, negocian con el término sustentabilidad. ¿Qué empresa hay en este momento bajo estas condiciones? No sabría decirles, creo que no conozco ninguna, pero ¿cómo se refleja esta política de sustentabilidad en un sistema cuando la empresa tiene un producto sustentable, pero en correspondencia al ambiente hay un consumidor sustentable? Sí, entonces, un ejemplo de Bimbo, de las 3 empresas que manejo. Bimbo hace 15 años no tenía tipificado un producto sustentable, llámese saludable, llámese materiales para reciclar, en cuanto a envoltura, en cuanto a empaque. Ahorita tiene el 10% de los 10,000 productos que tiene Bimbo. Estos son algo así como 1,000 productos que se llaman sustentables o que están dentro de su grupo de sustentabilidad. Y bueno, también hay que reconocer esta figurita que no se alcanza a ver muy claro de la pirámide invertida. Tenemos principios y que eso tiene que permear a todos los que integran la empresa y los sistemas a la alta dirección de empresas, pero si se invierte, quien tiene el peso y la responsabilidad más fuerte son los trabajadores, ¿sí? Si a los trabajadores no se les permea el pensamiento y los criterios y los principios de sustentabilidad, aunque la empresa los marque, simple y llanamente no se van a poder llevar. Junto con este proceso que nos propone Glavik y Luckman está la propuesta de Hart respecto a los conductores de generación de valor sustentable. Esta matriz es bien interesante. Es una matriz muy parecida al FODA, sin embargo, ellos están considerando factores internos y factores externos, ¿sí? Como factores internos, disminuir la contaminación, consumir de manera racional los elementos como el agua, disminuir los residuos sólidos urbanos. Como factores externos, hacer vínculo con las partes interesadas, a dar rendición de cuentas, ser transparentes, pero también dentro de estos factores internos y externos hay unos que son del hoy y hay otros que son del futuro, ¿sí? Las estrategias hacia dónde va la empresa, y estas nos llevan a la empresa tiene que accionarse, la empresa tiene que fijar sus estrategias pensando no en nada más disminuir el uso de los recursos,
sino tiene que pensar en cómo disminuir la pobreza, por ejemplo, ¿no? No debe nada más pensar en voy a generar un producto bueno, bonito y barato. No, tiene que pensar en la ruptura de la innovación tecnológica. Por eso esta matriz aparentemente es muy sencilla, pero implica mucho de lo que es la estrategia y el modelo de negocio. Y bueno, ya lo decía también Hart cuando trata de definir lo que es la generación de valor sustentable, que es una especie de ruptura de destrucción creativa, pensando en Peter Schumpeter de que una empresa tiene que innovarse en función a cómo se está llevando a cabo hoy por hoy los negocios en función a las necesidades de la humanidad. Sin embargo, pues esto queda muy así como que, ajá, sí, y después, ¿qué va más allá de ello? Me di a la tarea de irme a teorías específicas de acuerdo a la triple cuenta de resultados, y de ahí se derivó que la generación de valor desde el enfoque económico tiene conductores como el crecimiento de la empresa, la utilidad de operación, la rentabilidad, el costo de capital, la estructura de financiamiento y con ello evidentemente la estructura de capital. Pero esos son los económicos financieros, los que ya todo mundo conoce y que son fundamentales para decir si una empresa genera o no genera valor. Pero también hay valor ambiental. Y si hay valor ambiental, también hay generación o conductores de valor ambiental. Y de acuerdo a esta búsqueda teórica, decimos que los conductores de valor ambiental es la atracción del consumidor del producto de la empresa, la marca de la empresa, las patentes, la reputación, la innovación, el capital intelectual, la medición del riesgo ambiental, que se suma a los riesgos tradicionales que tiene la empresa, y cómo está el negocio en marcha. Desde el punto de vista ambiental, estos serían los conductores de valor para esta esfera. Mientras que los conductores de valor social son darle voz a las sociedades vulnerables, a las comunidades vulnerables, derribar las barreras para los grupos de interés, apoyar a poblaciones en estado vulnerable. Y bueno, de ahí se derivan una serie de definiciones como el capital social, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza de una red? Y también entran las ONG, ¿cuál es la presión que manejan estas ONG para con las acciones de la empresa? Y esto es lo teórico. Sí, ya tenemos conductores sociales, conductores ambientales y conductores económicos. Pero ¿qué hay alrededor de la práctica? Me fui a revisar qué es lo que se está llevando a cabo desde el punto de vista institucional. Partiendo desde una perspectiva general, están los conductores que nos dicta el Pacto Mundial de Naciones Unidas y que son los famosos 10 principios, ¿no? Está 8,000, que son prácticamente todo lo que involucra las condiciones laborales. ISO 14,000, que establece los criterios para un sistema de gestión ambiental. El 14,064, que tiene que ver con la administración de gases de efecto invernadero. ISO 26,000, que es la que nos da las pautas para operar bajo los criterios de socialmente responsables, y también Bien México, lo que es CEMEFI, con su ética empresarial y cuidado del medio ambiente. Pero todos estos, incluso la Organización Internacional del Trabajo, todas estas organizaciones internacionales invariablemente se basan en los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Esto nada más se los pongo como un referente. Son 2 para derechos humanos, 4 para tipificar los estándares laborales, 3 para el cuidado del medio ambiente. Y vean esta de cuidado del medio ambiente, apoyar, fomentar y favorecer, ¿no? Y los efectos anticorrupción, perdón. Quiero aclararles que todas las cuestiones institucionales, incluyendo la forma en cómo se reporta la sustentabilidad dentro de las empresas, todas invariablemente se basan en los principios del Pacto Mundial.
Y bueno, de ahí se derivan una serie de propuestas de informes sociales, sinónimo de informes de sustentabilidad. Pero todos y cada uno de estos informes sociales o de sustentabilidad son un resultado de evaluación. Todos son un cuestionario que va de muy pobre a muy bueno. ¿Haces acciones de cuidado al medio ambiente? Poco, regular, mucho. Y ya de ahí se derivan las ponderaciones para reportar. La industria agroalimentaria, de acuerdo al IPC, y esto se los traje por aquella controversia que tuvimos alguna vez, la industria agroalimentaria, de acuerdo al IPC verde, el IPC verde es un resultado de una evaluación que hace Ecovalores y la Universidad Anáhuac evalúa las empresas para ver cómo están conduciéndose bajo los principios de responsabilidad social. Ellos lo llaman responsabilidad social, IPC verde o sustentabilidad. Y aquí ya viene una controversia. Todo ello lo están considerando como sinónimo, cuando son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, a la industria agroalimentaria la ubican como un sector de impacto alto. Se considera como categoría de análisis el gobierno corporativo, la responsabilidad social, el medio ambiente, la puntualidad que tengan las empresas de entregar estos informes, si tienen un sitio web para informar, y de ahí van ponderando. Lo que les acabo de listar tiene que ver con los criterios de la Anáhuac, y los criterios de Ecovalores es gobierno corporativo, responsabilidad social y medio ambiente. De ahí se deriva y con ello se califica si una empresa califica para entrar dentro de este grupo selecto del IPC verde. Y bueno, es así como se reporta, pero no miden. Tenemos impactos, tenemos una medición comparativa. Hoy ahorré 20 litros de agua, el día de ayer no había ahorrado nada, por lo tanto están midiendo este comparativo de ahorro de recursos, comparativo de minimización de costos, comparativos de acuerdo a los indicadores que ellos están manejando. Pero la agricultura tiene una gran ventaja, que ya es lo que les decía, ¿no? La agricultura, sin ella no podríamos considerar agroindustria. Y yo me baso principalmente en lo que nos daban los pensamientos franceses, en que el papel de la agricultura es una fuente de riqueza, ¿sí? Y esta fuente de riqueza, hoy por hoy la FAO la tiene concebida como: si no hay agricultura, no hay industrialización; si no hay industrialización, no hay comercio; si no hay comercio, no hay riqueza; si no hay riqueza, no hay desarrollo y crecimiento de las economías, ¿no? Sin embargo, con esta cuestión del comercio internacional, pues la producción agrícola se ha convertido en un proceso complejo, no solo por los precios, que ya es una controversia también alrededor de los precios de los cereales, sino por los impactos degradativos a la tierra y, en términos generales, al medio ambiente. Junto con la agricultura, a los procesos industriales se les acusa de que la agroindustria solamente provee el 30% de los alimentos. Sin embargo, utiliza entre el 70 y 80% de la tierra arable. No es comparativo, ¿no? El 20% de la tierra arable es para los micro y pequeños productores, pero ellos alimentan el 70%. Ese es como controversial. Se le señala como degradante del medio ambiente, pues usa más del 80% de los combustibles fósiles y el 70% del agua bebible, cuando el 50% de esta agua se desperdicia en los procesos de riego, por ejemplo, de la agricultura comercial. El 30% del alimento de la proveeduría de alimentos que hace la agroindustria proviene de la agricultura comercial. Y si a esto le agregamos que por ser grandes industrias manejan los precios de los cereales, pues nos vemos en la volatilidad de los precios. ¿Por qué?
porque la oferta y demanda del precio pues no lo hacen en términos de oferta y demanda propiamente del bien, sino de los precios financieros, ¿no? Del mercado de commodities propiamente. Y bueno, pues aquí esta gráfica solamente muestra que en el 2007 en México hubo una crisis del precio de la tortilla, no sé si recordarán que subió de 6 pesos a 10 pesos, etcétera, y que fue la antesala de la crisis de los cereales, la crisis de los cereales a nivel global, y que esta crisis de los cereales pues volatilizó prácticamente el índice de precios y la seguridad alimentaria, considerando que la seguridad alimentaria a nivel mundial tiene que ver con las personas tenemos acceso a los alimentos, si no tenemos acceso a los alimentos por precio, bueno, estamos vulnerando la seguridad alimentaria y con ello la seguridad nacional. De allí que se convierte que la agricultura junto con la agroindustria se convierten en un factor estratégico para el crecimiento de las naciones. Pero también está la otra parte, el consumo de los alimentos, sin meterme en la distribución. Esta gráfica me gusta mucho porque nos muestra en términos generales el desperdicio de los alimentos por etapa. La gráfica de abajo, esta gráfica, nos dice que América del Norte, del 100% de los alimentos que tiene América del Norte, desperdicia el 42%. América Latina, del 100% de los alimentos que tiene esta parte de la tierra, desperdicia el 15%, ¿sí? Pero América Latina, de ese 15% que desperdicia, el 28% lo desperdiciamos los consumidores. Justamente ayer, en una reunión que se tiene por la FAO, etcétera, decían, es que se desperdicia el 30% en México. Es en América Latina prácticamente el 30% por consumo. Quien desperdicia mayor alimentación por consumo es América del Norte, el 61% de este 42% de alimentos que se tiene, ¿sí? Entonces aquí está la otra parte. No solamente la parte de la producción volatiliza, sino también los consumidores tenemos gran responsabilidad en cuanto al uso de estos alimentos. Pero si no hacemos absolutamente nada, también vienen estas proyecciones 2030, 2050, ¿no? La producción agrícola disminuirá a consecuencia del calentamiento global. México, que es el que nos interesa, va a disminuir de 0 a 10% aproximadamente la productividad de la tierra. Nos han dicho, somos suficientes en la producción del maíz, por ejemplo. No, prácticamente se importa el maíz amarillo, ¿no? Ya que en alguna ocasión lo platicamos. Si por los efectos del cambios de temperatura, las tierras también van a ser afectadas, evidentemente también van a bajar los rendimientos de las tierras para las cosechas. En este caso yo estoy manejando únicamente cereales, conceptualizando como cereales el maíz, el trigo, la cebada, el arroz, etcétera, ¿no? Con esto también debemos considerar que si bajan los rendimientos de la tierra, las pocas tierras que haya para la producción de los alimentos van a subir. Y si las tierras que hoy tenemos se degradan, pues va a haber cambio de uso de suelo, ¿no? Y empezamos a tener graves problemas también por ahí. Entonces, este es el contexto general de por qué es importante estudiar la agricultura para la agroindustria como un sector estratégico. En México, la agroindustria le ha dado a la economía. Aproximadamente, la agroindustria aporta al Producto Interno Bruto el 8%, cuando la agricultura no más del 3%, 3.20%. De la agricultura a la agroindustria hay un valor agregado
y que hace que aporte mayor cantidad al Producto Interno Bruto. La industria de los alimentos se divide a su vez en dos subsectores grandes, el de alimentos y el de bebidas. El de alimentos es un poco más marginal, válgase la expresión, abarca mucho mayor la cantidad de alimentos, ¿no? Y bueno, pues sabemos que hay muchas empresas dentro de este sector, la mayoría micro, pequeñas y medianas, solamente el 0.2% son grandes empresas, y sabemos que esas grandes empresas, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? En este caso, yo les puedo hablar de tres grandes, Bimbo, Gruma y Herdez. Y bueno, pues ya ahorita vamos a ver. Este es el marco referencial de lo que sería prácticamente del por qué medir la generación de valor sustentable en la agroindustria de tres de las empresas más grandes en México, que abarcan más del 90% del mercado. No solamente nacional, sino a nivel América Latina, sin meterme en que tienen puntos en Europa, África y Asia. ¿Cuál es el método que seguimos? Seguimos 11 procedimientos. Primero, la elección de las empresas. Se hizo un estudio exhaustivo de los métodos de evaluación, tanto de medición de valor como de la medición de valor económico. Se utilizó el multicriterio CRITIC, que esto es econometría básica, medias, desviaciones estándar, correlación de Pearson, etcétera. Posteriormente se diseñaron indicadores para las tres esferas: económica, social, ambiental. Estos indicadores se validaron con la metodología de Beltrán y Salgueiro. Después, ¿cuáles serían los escenarios probables? Para ello utilizamos la teoría de conjuntos. Una vez que teníamos los escenarios probables en cuanto a la intersección de las tres esferas, nos fuimos a modelar a través de las regresiones simples y múltiples por ecuaciones estructurales. Una vez que tuvimos las ecuaciones estructurales, y déjenme decirlo, ustedes van a tener la premisa. Es la primera vez que se ocupa en el área de las ciencias económico-administrativas la metodología de superficie de respuesta, que solamente se utiliza en ingeniería, en química o en medicina para hacer sus experimentos. Y finalmente sale el criterio o el índice de que si una empresa genera o no genera valor sustentable. Bueno, es muy largo, 3 años, ¿no? Entonces, sin contar este procedimiento es netamente cuantitativo, desde econometría básica hasta herramientas un poquito más profundas, combinando matemáticas y estadística, pero no perdimos de vista que se entrevistaron a personas que están dentro del área de sustentabilidad como consultoras o dentro de la empresa. Se levantaron cuestionarios a consumidoras y compradoras de alimentos procesados de las tres empresas, y se hizo el análisis estratégico el análisis de los elementos estratégicos de las empresas, llámese misión, visión, estrategias y propiamente el modelo de negocio de estas tres empresas. Y bueno, con ello se eligieron en términos generales el total de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Eran 8 que están dentro de ese grupo de empresas. Agroindustrial, que la dejé fuera por obvias razones, ahorita se los comento: Bimbo, Maseca, Magma, Minsa, Gruma, Herdez. De ellos se descartaron el primerito, agroindustrial. Sigue en pizarra, sigue en la lista, pero no está viva ya esa empresa. Tiene 20 años que está fuera prácticamente del mercado bursátil. Se descartó Maseca y Minsa porque ellos no son grupos. Se utilizó el multicriterio, donde se consideraron básicamente cuáles son las cuestiones o los factores similares a cada uno de los grupos para que fuera homogéneo el trabajo. Y obviamente Maseca y Minsa salen por no ser un grupo de empresas, y Magma salió de último momento porque Magma tuvo en el 2012-2013 huelga y dejó de reportar información para la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Entonces, en términos de
cotorreo, yo me quedé como la canción de los perritos. Tenía 8, después 4, después 3, quedando 3, ¿no? Y bueno, esas fueron mis 3 empresas que fueron las estudiadas. ¿Quiénes son estas 3 empresas? Bueno, Bimbo, Gruma y Herdes. Herdes se constituyó desde 1914 y paradójicamente es la que tiene el índice de globalidad más bajo de acuerdo a la publicación, que tiene una metodología según sus criterios CNN. Sin embargo, es un reporte muy válido con ciertas características. Bimbo tiene un índice de globalidad de 30 y Gruma tiene un índice de globalidad de 19.5. ¿Cuáles son los factores más importantes que consideran? El nivel de ingresos que provienen del exterior junto con los puntos o empresas o distribuidoras que tienen dentro de otros países, ¿no? Y bueno, es de ahí que se tomaron 2 tipos de informes. El informe denominado circular única, que es la que se reporta a la Bolsa Mexicana de Valores y que por esencia tiene ya, digamos que una palomita, está auditada por consultores externos, tienen ciertos criterios y todos están unificados de acuerdo a la presentación y a los requerimientos de la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero también tienen el índice social, que ese se reporta a través de su sitio web y que también Herdes, por ejemplo, lo audita a través de Pricewaterhouse. Teniendo toda esa información, nos fuimos primero a la metodología multicriterio. Se evaluaron 11 métodos de valor financiero, ¿sí? Algunas empresas le dan un peso ponderado al Black & Scholes, otros le dan al EVA, otros se quedan con la utilidad neta, otros dicen que su mejor método de evaluación es el flujo de efectivos descontados. Entonces también hay mucha variación respecto a cuál es el método financiero que les dice cuál es su valor. Y bueno, pues precisamente con la finalidad de tener un criterio objetivo, no con sesgo, se utilizó la metodología CRITIC, donde se ocupó, les decía, econometría básica, y resulta que de esos 11 métodos son 3 los fundamentales, los que dan más información en relación a estos datos econométricos. Para Bimbo, el método que le da mayor información en cuanto a si se genera o no rendimiento es el rendimiento sobre la inversión, el famoso ROIC. El que da menos información es el margen de utilidad neta. Como método de evaluación es el flujo de efectivo descontado y el que menos da información es el valor en libros. Y como métodos de generación de valor, el que más información da es el EBITDA y el que menos información da es el EVA. Y así se hizo para cada una de las empresas. ¿Y por qué marco la gráfica del EVA? Porque las empresas ocupan mucho el EVA para decir si estoy generando valor económico, ¿sí? Como paso antecesor de la generación de valor sustentable. Pero vean, la gráfica roja es el rendimiento sobre la inversión y la azulita es el costo de capital promedio ponderado. Si el costo es menor al rendimiento, se genera valor. Bimbo generó valor en 2008, 2009, pero no ha generado valor económico. Bueno, Herdes, que les digo, no ha generado valor económico. El rendimiento está por debajo a su costo de capital promedio ponderado. Están cruzados Gruma y Herdes. Ay, sí, perdón. Sí. Este es Herdes, que tiene la misma situación, no ha generado valor económico. La figurita la puse cruzada, perdón, qué bueno que me ves. Herdes no ha generado valor económico, su costo es mayor que el rendimiento, lo mismo que Gruma. El único que ha generado cierto valor económico
es Bimbo por algunos años. Si leemos esto como las empresas que generan valor económico, no están generando valor económico, ¿no? Y bueno, la premisa, si no generan valor económico, no generan valor sustentable, ¿no? Con todo ello y con la definición de los indicadores, nos fuimos a 3 esferas básicas: económica, ambiental y social, con la metodología de Beltrán, que ya les comentaba. Cuál es el objetivo, cuáles son los factores clave, cómo se diseñaron los indicadores y el estatus o umbral. Con todo ello se determinó que hay factores cuantitativos y factores cualitativos. Vamos a ver cómo medimos lo cualitativo. Bueno, la teoría de conjuntos ya se los mencioné, para definir las combinaciones probables, donde el punto ideal es que se intercepten las 3 esferas, que ese sería el punto óptimo, y que si una empresa logra que se intercepten las 3 esferas, pues estará generando valor sustentable, positivo, alto. Pero si no hay intersección en ninguna de ellas, pues simple y llanamente no se genera valor sustentable. Ojo, una empresa, por el hecho de tener empresa, ya va a generar valor sustentable con una esfera económica, por ejemplo. Si se va nada más con las ideas o con el criterio del rendimiento, va a generar valor sustentable, por su dimensión económica, pero no quiere decir que sea buena, no quiere decir que avance. Para poder definir si estas variables cuantitativas y cualitativas definían los constructos propuestos, se realizó el análisis de trayectoria, las ecuaciones estructurales, y miren, les pongo por ejemplo nada más cómo se definió la gestión ambiental. La gestión ambiental está la disminución de los elementos ambientales como el agua, etcétera. Está el ISO 14000. El ISO 14000 no tuvo un impacto importante para que formara parte como indicador de la construcción de la gestión ambiental. No así el ISO 14064. ¿Cuál fue el criterio? El criterio es la carga factorial. Esta carga factorial es importantísima, ¿sí? Si un factor o un indicador o una variable observable no tenía una carga superior al 0.60, lo fuimos desechando para que tuviera un peso específico esta variable. Las acciones para disminuir contaminación, las acciones para disminuir insumos, el ISO 14064 y el margen de inversión fueron los que más carga factorial tuvieron para definir el constructo que para nuestro estudio se llama gestión ambiental. La esfera ambiental traducida a una generación de valor sustentable es un resultado, y el resultado es la gestión, ¿sí? Y a su vez, esta gestión ambiental aporta a través de una asociación de regresión el 80% para construir lo que vamos a llamar generación de valor sustentable. Y la generación de valor sustentable, a su vez, tiene una carga del porcentaje de productos sustentables y la ISO 26000. Estos dos definen el constructo por sí solo de generación de valor sustentable, ¿sí? Todo esto se valida con una serie de análisis, el ANOVA, una serie de análisis que no los voy a engorrar con todo esto, pero nada, les puse la grafiquita como para decirles, si es verde, cumple con la fiabilidad y con la validez estadística para este modelo, ¿sí? En este sentido, ya me están corriendo, nos vamos a apurar. En este sentido, así se corrieron los 4 modelos para definir gestión ambiental, para definir la relación social y para definir el desempeño económico. Estas 3, a su vez, conceptualizan lo que es la generación de valor sustentable, ¿sí? Se confirmó con la metodología de superficie de respuesta. Esta gráfica
nos muestra el primer paso según Glavik, cuando las acciones son aisladas, cuando solamente se toma una del desempeño económico, una acción para la relación social, una acción para la gestión ambiental, entonces los resultados son sueltos, ¿sí? A este tipo de gráfica se le llama la silla, donde los puntos más importantes están aquí. Es aquí donde se estaría generando mayor valor. Esta gráfica es del desempeño económico de Bimbo cuando son acciones meramente aisladas, ¿no? Entonces, se consideró el flujo de efectivo, el ROIC y por ahí el EBITDA que está atrás de la gráfica que no se alcanza a ver. Con este tipo de modelaje se recurrió a determinar el modelo de regresión lineal ajustado para describir la relación del desempeño económico con las variables ya mencionadas en cada uno de los constructos. Y resulta que la metodología de superficie de respuesta a través de la R cuadrada ajustada, si no te da el 70% de... se me fue la palabra. Si no te da el 70% de respuesta, no sirve ese modelo. La relación no te lo da. Entonces, en este caso, para el desempeño económico, nos da una R cuadrada de el 94%. Quiere decir que este modelo perfectamente define lo que es el desempeño económico con el EBITDA, con el flujo de efectivo descontado y con el rendimiento sobre la inversión. Si esas variables las ponemos para definir el desempeño económico de la empresa, te está dando una carga muy importante, el 90%, ¿no? Como ejemplo les traigo la gráfica que sale para Bimbo, donde Bimbo, con los resultados que tiene por 11 años, alcanza un óptimo de 65 de 100. ¿Qué quiere decir? Que con los resultados que tomamos desde el 2003 al 2013 no alcanza su desempeño económico en su máxima expresión, se queda en el centro de en el centro de la superficie. Estos son los puntos óptimos para Bimbo, con la metodología de superficie de respuesta que se complementa con el modelo estructural. Una vez que ya tenemos todo eso, y con base a la teoría de conjuntos, tenemos que el índice de generación de valor sustentable propuesto en esta tesis doctoral es que de 0 a 20 hay muy poca generación, de 20 a 40 poca, de 40 a 60 regular, de 60 a 80 buena y de 80 a 100 muy buena, según la teoría de conjuntos. Y con las ecuaciones que derivaron de todos los modelos que les di, pues resulta que Bimbo en el 2003 tenía una generación de valor sustentable regular y subió a buena al 2013. Gruma de regular a regular y Herdes de regular a poca. Ese es el comportamiento que tienen las tres empresas estudiadas si consideramos si generan o no generan valor sustentable. Y bueno, esta propuesta puede llevar, evidentemente, a ser, la idea es que sea un referente para la toma de decisiones dentro de las organizaciones que dicen estar dentro de la sustentabilidad. Y bueno, muchísimas gracias. Y ya por último, sí quiero mostrarles que es muy parecido el amor con la racionalidad, pero hiciste un balance, costo-beneficio, ¿contemplaste posibles riesgos? ¿Estudiaste pros y contras? No, simplemente me enamoré. Así es la sustentabilidad, simplemente se asume. Muchas gracias. Además de brillante y muy interesante, es muy puntual. Nos regaló un minuto. Gracias. Muy bien, pues ahora viene la, espero, muy nutrida participación de ustedes, con comentarios, preguntas. Sí, por favor.
Bien, felicidades, Angélica. Ay, gracias. Es un trabajo bien importante que da margen a otros trabajos. ¿Por qué se hizo la combinación de factores de evaluación financiera, como es el flujo de efectivo descontado, con el EBITDA y el EVA? ¿Por qué hiciste esa combinación? Cuando uno se genera en la empresa, el EBITDA y el EVA se genera por la función de la empresa, y el otro se genera en los mercados financieros. ¿Qué relación hay? ¿Por qué se hizo esa relación? Sí, una por una, ¿no? Porque si no... O bueno, o ¿qué prefieres? ¿Dos, tres? Una por una. Eva, gracias. No hice yo la combinación de manera arbitraria porque Angélica haya querido utilizar eso. No. Teóricamente hay diferentes autores que mencionan, estos son los modelos que miden valuación y estos son los modelos que miden generación de valor. Se ocupó uno de esos referentes teóricos donde ellos reportan 12 modelos entre medición y generación. Y se corrieron todos los modelos. Se realizó el ejercicio de decir, con utilidad sale este valor, con EBITDA sale este valor, con el Black-Scholes sale valor. Pero precisamente si yo nada más hubiese sido arbitraria, hubiese escogido los positivos o los negativos. No, se utilizó un modelo económico llamado multicriterio, el CRITIC, donde a través de este modelaje de media, desviación estándar, correlación, etcétera, y en función a la información que da cada uno de estos modelos, se determinaron que el modelo que mide valor sustentable, que mide valor y que da más información es el FED. El modelo que mide y que da más información en cuanto a generación de valor, valor económico es el EBITDA. Y el rendimiento, entre todos los que hay, el que da mayor información es el ROIC. Fue una discriminación econométrica. Maestro, por favor. Angélica, muchas gracias, es muy interesante, realmente muy interesante, muy bien detallado todo. Gracias. Tengo básicamente dos preguntas. La primera muy relacionada, cuando hablas de esa disminución de la producción basada en el cambio climático, me recuerdo de cuando se estudiaba ahí por los años 70 y 80 en la humanidad de la inclusividad y los índices de crecimiento, cómo se consideraba que no se iba a poder cubrir con la producción de alimentos a la humanidad, y la tecnología, los transgénicos y otra serie de avances tecnológicos, pues de alguna manera desmintieron esto, ya que la humanidad pudo romper esos límites del crecimiento que se habían establecido. ¿Qué se espera? Sería un poco la pregunta, ¿qué se espera ahora en términos de tecnologías que aumenten la productividad en este momento? ¿Qué se espera a partir de tu estudio? Y la segunda pregunta, un poco vinculada también con eso, considerando el concepto de Marx de que solo la producción de bienes genera valor, cuando estos bienes, por ejemplo, quiero pensar en estos bienes que se generan en la industria, en la agricultura, inciden en un campo, conoces mi tema, del turismo, por ejemplo, que es un servicio, agrega valor al servicio, ¿cómo lo agrega? Deje hacer otra tesis, doctor. Gracias, doctor. Le decía, deje hacer otra tesis para contestarle la segunda pregunta. Sin embargo, fíjese que y justamente ayer lo escuchaba del secretario de Zagarpa en este foro de la FAO. El futuro para poder tener alimentos suficientes es la agricultura. A la agricultura tradicional familiar, porque la de altos rendimientos, la de productividad, la agricultura comercial no está siendo suficiente. Yo no digo que sea mala, simplemente está siendo suficiente, entonces se está apostando a la agricultura familiar. Y bueno, uno de los ejemplos que a mí me apasiona ver,
cómo ha avanzado esta cuestión de la agricultura. Para mí, el ejemplo de la agricultura de la milpa es impresionantemente bondadoso. Déjenme decirles que dentro de mi ignorancia, cuando yo todavía no estudiaba en estos lares, en estas situaciones de la agricultura, yo creí que la milpa era la milpa, la planta. No, es el sistema de la milpa donde hay el rayado de la tierra y las plantas se llaman maíz, pero el sistema es el sistema de la milpa. Y dentro del sistema de la milpa crecen los famosos productos mesoamericanos, ¿no? Los quelites y todo lo que va dentro de todos ellos. Hay muchísimos, ¿no? Y esos son bases de la alimentación también, ¿no? Indígena, tradicional, familiar, y la FAO lo está considerando como el elemento o el medio fundamental para cumplir con estas deficiencias alimentarias. Muchas gracias. ¿Dónde quedó? Sí, por favor, maestro. Angélica, muy interesante, y la verdad es que no me imaginaba que a través de casos pudieras darle una validez bastante, ¿cómo podríamos decir? Científica, bastante técnica, bastante válida. Objetiva. Es difícil. ¿Tienes planeado hacer esta presentación a cada una de las empresas? Porque a mí como empresario me hubiera gustado tener que alguien hubiera hecho un estudio de esta naturaleza y decir, oye, llegar a la conclusión que llegaste de que partiste del 2003 como regular y ahora eres bueno, primo, por A, B, C, D, como empresario creo que debería de interesarles. No sé si tengas planeado hacer eso, porque, por ejemplo, en mi caso voy a ir a utilizar algunos casos de la industria del papel y yo creo que les interesaría saber, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque tu estudio está muy completo. Gracias. No sé si se vaya a llevar a cabo. Gracias, Octavio. Mira, la única persona que me dijo, en cuanto tengas tus resultados, haznoslos saber, fue precisamente Erdes. Y creo que, y aquí también se superaron mis expectativas. De acuerdo a todo lo que yo iba leyendo de cada una de las empresas, yo creí, empíricamente, de acuerdo a lo que observaba, que la que iba a generar menos valor era Gruma, y no Erdes. Fue Erdes. Fue una gran sorpresa el confrontar que lo que se observa no necesariamente es lo que sale con los números. Luego entonces Erdes sí me pidió este final de trabajo, pero independientemente de ello, Octavio, fíjate que la idea de Angélica Cruz es invitarlos para el examen de grado. Ya si llegan, sabrán, ¿no? Y a la persona también que le debo este trabajo es a Grupo Carso, que no tiene nada que ver con la agricultura, tiene sí un centro de investigación inteligente por allá por Texcoco, pero a ellos les debo también estos resultados. Sí, por favor. Tú. ¿Yo? Ay, perdón. Yo me quedé me perdí un poco en la última parte, cuando era el índice. Y bueno, entendí bien la parte del índice de valor económico, o sea, de los que se seleccionaron y por qué se seleccionaron. Pero ya cuando pasan hacia el índice de gestión sustentable o valor sustentable, ya no entendí cuáles eran los componentes finales de ese índice. Y luego también me costó un poco, bueno, también me perdí un poco en la clasificación, cuando se determina regular, malo, bueno o excelente. O sea, ¿cómo se llegó a esa conclusión? O sea, ¿cómo se puede decir, bueno, eres bueno, eres malo? O sea, ¿qué es lo que al final ahí se tomó en cuenta? Gracias. ¿Y qué crees? Mañosamente fue para que asistieran al examen de grado. Efectivamente, no se los doy porque nada más les puse como ejemplo la gestión ambiental. Esta gestión ambiental, cuando se combina con la relación social y con el desempeño económico, da otras cargas factoriales
para definir la generación de valor sustentable. ¿Sí? Entonces de ahí salen esos índices, de ahí se determinan esos índices. Es ya la cuarta estructura la que nos va a dar las ponderaciones. ¿Y los porcentajes de bueno, malo, regular? Las ponderaciones, exactamente. ¿También de ahí? Y luego, ¿cómo se comprobaron con las empresas? O sea, o cómo... El maestro ahorita que le gustaría así que le dijeran, eras malito, pero ahora es muy bueno, o regular, algo así. Se comprobó, primero déjenme decir que todas las corridas primero se hicieron de manera codificada. Primero no metí absolutamente ningún dato de las empresas, sino que codificamos primero por máximos y mínimos para la normalización de la información y discriminar los modelos financieros y económicos. Se normalizaron a través de máximos y mínimos por rangos, y para utilizar la metodología de superficie de respuesta se codificaron con rangos medios. Luego entonces se codificó toda esa información para evitar sesgos, y después la codificación nos dio esta gráfica ascendente, que ese es el punto óptimo. Pero cuando ya metimos los datos reales de las empresas, no sé si recuerdan la gráfica de la casita, que es cuando ya tiene estos datos, pero que da la misma ecuación de primer orden, ¿no? Entonces, no hay una disparidad entre un resultado y el otro porque se codificaron. En el momento en que ya se dan los datos resultados, te va a dar una figura diferente, pero sigue la esencia de la ecuación. ¿Y esa? ¿Todavía puedo? Sí, claro. Y en esa gráfica de la metodología de superficie, aparecía un concepto que es de dinámica no lineal, que era el punto silla. No sé si solo fue casualidad que lo nombraran punto silla o sí, pertenece a la dinámica no lineal y se estaba haciendo un análisis no lineal de la información. Es lo que les decía, que esta gráfica, en específico esta gráfica tiene que ver cuando las cosas están muy sueltas, no hay una razón de ser hacia dónde vamos, y por ello es tan caótico, tan atípica la gráfica. Es casualidad, es el ejemplo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿No? En este caso. No, ¿nadie? Bueno, para firmarnos yo allá. Sí. Bueno, pues antes que nada queremos felicitar muchísimo a Angélica. Nos sentimos muy orgullosos de que sea parte de nuestra planta docente de la ESCA. Ha habido una exposición muy amplia, un poco difícil de entender, pero estamos convencidos de que es un trabajo excelente que seguramente va a dar mucho más que decir. Muchísimas gracias, y estamos muy contentos de poder continuar con esta vinculación entre la UNAM y el Politécnico, que seguramente va a ir dando frutos en todo este trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, Magali. Gracias a ESCA. Ya se ¿Nadie? Bueno, pues si no hay más comentarios, damos por terminada la brillante conferencia con una felicitación muy entusiasta, y a nombre del señor director y de Paola te ofrecemos este reconocimiento, que me permito leerlo. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Contabilidad y Administración otorgan el presente reconocimiento a María Angélica Cruz Reyes por impartir la conferencia Modelando la medición de la generación de valor sustentable, propuesta para la agroindustria en México, dentro del ciclo de conferencias 2016-2, denominado Cadenas de Valor, Retos y Oportunidades ante la Sustentabilidad, organizado por el programa UNAM de GAPA, PAPIT,
30-15-15, gobernanza e implementación de estándares de sustentabilidad. Por mi gracia, obra del Espíritu, 3 de marzo del 16, y firma nuestro director, Juan Alberto Adán. Gracias por su asistencia. Espero que sueñen bien y no se vayan a confundir entre las casitas. Buenas tardes.